yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, y ver algunos otros ejemplos. Hace 15 días vimos de una multitud que siguió a Jesús hasta donde él fue, ¿verdad? Después de haber sido alimentados, sus estómagos fueron llenos, y entonces ellos hicieron lo que querían hacer, simple y sencillamente seguir a Jesús, pero descubriéndose después que en realidad la razón o el motivo por el cual lo seguían no era exactamente por él, sino por el pan material que él les había dado. En el capítulo 12 del libro de Juan, yo quisiera que viéramos también otra cita que nos enseña, hermanos, a nosotros acerca de otra persona que siguió a Jesús con un motivo equivocado. En el capítulo 12 de Juan, oiga lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban presentes, sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y oigan lo que dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, tenemos a otro hombre, uno dentro del círculo más cercano del maestro, que también lo sigue a él, pero con un motivo equivocado. ¿Ustedes vieron lo que pasó? Cuando esta mujer derramó ese perfume de nardo puro, y debe decirle que el nardo es una raíz de una planta, que en ese momento casi en el lado de la India es donde se da, era tan caro, que simple y sencillamente eso que ella derramó ahí, esa cantidad, equivalía prácticamente al salario de una persona al año. No sé cuánto gana usted al año hoy, pero digamos, piensen que usted debería de pagar por un perfume lo que usted gana todo el año. Y era sumamente caro. Pareciera como que el corazón de este hombre estaba en el Señor y en los demás, ¿verdad? Porque empezó a hablar de alguna manera a favor de ¿quiénes? A favor de los pobres. Pero nuestro Jesús, como es omnisciente y como conoce todas las cosas, conocía el corazón de Judas, sabía que él no lo estaba haciendo con esa intención. Y dice que levantó su voz, y entonces él dijo: no, pero qué desperdicio. Este perfume se pudo haber vendido 300 denarios. Se pudo haber vendido, se pudo haber hecho bastante dinero para darle de comer al pueblo. Pero yo creo que antes que traidor, Judas era codicioso. Tenía problemas de carácter y le gustaba sustraer de la bolsa. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Él era el tesorero, tenía acceso al dinero del grupo, y entre más dinero entrara a la bolsa, más dinero él podía sacar. O sea que en realidad Judas seguía a Jesús de alguna manera por su codicia personal. No lo seguía en realidad por lo que tenía que seguirlo. La motivación de él era su codicia personal. Y cuando nosotros vemos el libro de Mateo, ahí en el capítulo 26, versículo 15, podemos ver a Judas entregando a Jesús exactamente por cuántas piezas. ¿Cuántas monedas de plata? Desde el principio hasta el final,
Lo que motivó a Judas a seguir a Jesús fue su codicia personal. Vayan conmigo, si me lo permite, al libro de los Hechos, y en el capítulo 8 usted va a ver a otro hombre que pareciera tener una motivación correcta, pero que al final Dios, dice la Biblia, conoce nuestros corazones y Él sabe cómo los seguimos y por qué los seguimos. En el libro de los Hechos, capítulo 8, encontramos la narración de la predicación de la palabra en Samaria. Viene la persecución y entonces la iglesia, miembros de la iglesia empiezan a salir. Dentro de todos ellos está el diácono Felipe, no el apóstol, entiéndalo, el diácono Felipe, que ahí en el capítulo 6 de los Hechos se ve la necesidad de formar, de levantar, de crear, de establecer, de constituir diáconos, y lo ponen a él. Pero Felipe era un hombre que tenía un corazón más para el Señor. Él sabía y no se conformaba con el diaconado, él quería hacer más. Y cuando dice la palabra, el Señor permitió de alguna manera la persecución, él fue a Samaria. Llegó la palabra y las personas empezaron a escuchar esa palabra y se convertían a Cristo Jesús. Dice la palabra que cuando Felipe predicaba, entonces ellos al oír aún se bautizaban. Y dentro de todas esas personas, usted puede ver ahí en el capítulo 8, versículo 13, a un hombre. Y ese hombre dice que también creyó. Y ese hombre no solo creyó, sino que también se bautizó. Y ese hombre era Simón, un mago. Ahora déjeme decirle, cuando usted encuentra esa palabra, no era simplemente un mago como tal vez lo que hoy encontramos en la televisión. Era un brujo, era un hechicero, porque ahí lo que quiere decir es hechicería. La hechicería se relaciona con la brujería, completamente algo que el Señor detestaba, una práctica abominable para Dios. Y eso es lo que era este hombre. Dice que se convirtió, o sea, él creyó y que fue aún hasta bautizado. Pero cuando uno ve un poquito más acerca del carácter de esta persona, se da cuenta de que había algo que no calzaba. Usted puede ver el versículo 9, mire lo que dice el versículo 9. Yo voy a ir rápido porque no me voy a estacionar ahí. Vamos a estar en Juan 6, pero mire lo que dice el versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Y qué dice que había hecho? Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar ¿por quién? Haciéndose pasar por alguien grande. Él asombraba a la gente con su magia, con sus hechicerías. Vean el versículo 9, ahí que estamos leyendo, dice: haciéndose pasar por alguien ¿qué? Grande. O sea que de alguna manera él pretendía ser un gran personaje. Hoy encontramos gente en la iglesia del Señor que sigue al Señor porque eso es lo que están pretendiendo, ser simplemente grandes personajes. Lo seguimos a veces por fama, lo seguimos por dinero, lo seguimos por muchas otras razones. Hay muchas motivaciones, pero solamente hay una. Es la correcta. En el versículo 10 sigo leyendo, dice: a este oían, como dice, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, él era el centro de atención. Parte del carácter de él reflejaba que él era una persona que le gustaba ser el centro de la atención de todas las personas. Y decía: este es el gran poder de Dios. Engañaba a la gente, haciéndole ver que sus hechicerías eran el poder de Dios. En el versículo 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos, porque déjeme decirle que después de que entonces Felipe fue y predicó, entonces al ver que la gente se convertía a la iglesia de Jerusalén, mandó a 2 hombres. Pedro y Juan fueron ahí. Fueron a asistir, a ayudar de alguna manera, a reforzar el ministerio en Samaria. Lo que estaba pasando necesitaba de la instrucción también de otras 2 personas. Tenían tal vez un poco más de madurez, un poco más de conocimiento, y de alguna manera tal vez querían hacer ver a los samaritanos: mire, está la iglesia de Jerusalén, ustedes están en Samaria, pero no queremos que ustedes vayan a pensar que esa la iglesia de Samaria es diferente a la de Jerusalén. Entonces, por lo tanto, para enseñarles que ustedes que la iglesia es una, no importa dónde estén, nosotros estamos en Jerusalén, ustedes están en Samaria,
2 de nuestros hombres van a ir. Y cuando Pedro y Juan llegaron, dice que ellos imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Cuando este hombre vio aquello, entonces dice en el versículo 18 que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo? Ofreció dinero. Se revela el carácter de él, les ofrece dinero. Les ofrece simple y sencillamente comprar el poder de Dios. O sea, de alguna manera ofreció comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que me di a la tarea un poquitito de investigar acerca de este famoso Simón? Y parece que Simón después de ahí llegó a ser líder llegó a ser un gran líder gnóstico. Llegó a ser un gran líder, o sea, de un grupo de gnósticos que todavía prevalecen hasta el día de hoy. Todavía prevalecen hasta el día de hoy. Él creía que era un hombre con poder de parte de Dios, y aunque algunos discuten si fue salvo o no fue salvo, porque la Biblia dice que creyó y que fue bautizado. Entonces algunos dicen, bueno, pero es que después él cometió otros pecados, pero seguramente se repitió. Aunque en la historia nosotros no encontramos claramente si se haya convertido o no se haya convertido, sí sabemos por la poca historia que hay, que al final él murió. Algunos dicen que tanto se enojaba él, se jactaba de sus poderes, que le dijo a la gente, entiérreme y en 3 días yo voy a levantarme de ahí. No se levantó jamás. Y otros dicen que la segunda manera en que murió fue que con sus poderes de hechicería se levantó y iba volando, Pedro lo reprendió y cayó muerto. Eso es la poca historia que conocemos de Simón. Pero yo quiero decirle, hermano, en el versículo 18, él simple y sencillamente lo que hizo fue, de alguna manera, querer comprar el poder de Dios. En el versículo 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea que ni la creencia en Jesús ni su corazón eran genuinos de alguna manera. ¿Por qué digo yo esto? ¿Y por qué nos dice la palabra? Porque mira el versículo 21. En el versículo 21 dice, no tienes tu parte ni suerte. Cuando Pedro lo oyó, yo que quería comerciar de alguna manera con la fe, y oigo, utilizo este término comercial porque todavía lo tenemos hoy. Sí, lo vivimos en la iglesia del Señor lastimosamente. Y por lo cual yo creo que todos como iglesia del Señor tenemos que pedirle perdón. Porque gran parte de la iglesia se ha encargado de comerciar con la fe. Y queremos comprar con dinero las cosas que son de Dios. No necesito dar nombres ni apellidos. Solamente investigue, estudie la palabra. Y dice la palabra de Dios, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón, ¿qué es lo que le dice? Tu corazón no es recto delante de Dios. El corazón de este hombre no era recto delante de Dios. Está hablando en presente. En este momento tu corazón no es recto. Y entonces en el versículo 22, mire lo que dice. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que la creencia de este hombre en Jesús y el corazón de él no eran genuinos. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el versículo 23 que aún él era esclavo de iniquidad. Por lo cual es que Pedro le dice, arrepiéntete. Tenía que arrepentirse. Lo que quería era comercializar con las cosas espirituales. Es más, según lo que estuve leyendo, desde ahí es de donde se conoce el término simonía. Simonía es simple y sencillamente, yo le doy dinero a usted para que usted me dé algo espiritual, algún beneficio espiritual. Yo le doy a usted dinero para poder obtener yo un beneficio espiritual. Desde ahí surge el término simonía. Y eso pasa en nuestros días, a montones. Mismo la iglesia lo está viviendo. Debe decirle, hermanos, que hay unos que siguen a Jesús porque les llena el estómago, como aquellos de la multitud de los 5,000 que alimentó. Muchos lo siguen porque les llenan el estómago, pero otros lo siguen porque les llena ¿qué? Los bolsillos. Lastimosamente, esa es la verdad.
Y a veces parecieran que son motivaciones válidas, pareciera que son piadosas, pareciera que son correctas, pero no lo son, hermanos. Pero déjenme decirle que tanto unos como otros simplemente lo que hacen es conformarse con lo de menos valor. ¿Por qué digo yo conformarse con lo de menos valor? Porque ¿qué dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26? Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? ¿De qué nos sirve a nosotros llenarnos el estómago? Ver nuestra relación con Dios solamente desde un punto material temporal. Buscarlo y seguirlo a Él simplemente por el trabajo que me da, por la comida que me da, por la salud que me da. Si luego al final yo no lo voy a tener a Él. Solo buscan satisfacer lo físico, lo temporal, pero al final perderán lo más hermoso y lo más precioso, sus almas, sus vidas eternamente. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo? Ganarlo todo, ser el más famoso, ser el más millonario, si al final pierde el alma. Dígame, ¿no está yendo detrás de algo que tiene menor valor? Está yendo detrás de algo que tiene menor valor. Y ahora sí, vuelva al capítulo 6 del libro de Juan, donde estuvimos la vez pasada, y vamos a ver desde el versículo, ya le digo, vamos a empezar desde el versículo 60. Tengo solamente, aparentemente, 15-20 minutos para seguir compartiendo. Desde hoy, desde este momento, voy a estar seguramente diciendo, ok, ya casi termino, hermanos, una cita más. Ya voy a parar. Y ustedes, pare, pastor, pare. Por allá está mi esposa. A veces me hace. Y ya yo sé. Tan inteligente soy que con solamente eso yo entiendo. Aleluya. La palabra de Dios dice, ya lo tenemos, Juan capítulo 6, versículo 60. Y oiga lo que dice ahí. Vamos a leer hasta el versículo 66. Dice, al oírlas. Ahora, cuando dice al oírlas, recuerda, yo le puse una tarea a usted, yo le dije, cuando yo le digo, léase el capítulo todo, ese es el capítulo más extenso del Evangelio de Juan, léaselo, porque de él vamos a estar hablando, es en serio, se lo digo porque entonces usted va a estar más familiarizado con la lectura y va a poder tal vez captar un poquito más. Y a los que nos cuesta enseñar, Dios por su misericordia, simple y sencillamente, cuando usted estudiantes, le es un poco más claro, ¿ven? Entonces me ayudan. Pero déjeme decirle, cuando usted lee ahí en el versículo 60, dice al oírlas, ¿cuáles eran las cosas que estaban oyendo? ¿Cuáles? ¿Qué era lo que estaban oyendo? Lo que estaban oyendo era el mensaje de Jesús acerca de que Él era el pan de vida. Y recuerden que cuando Él les dijo que Él era el pan de vida y que ellos tenían que comer ese pan, ellos empezaron a murmurar, ¿recuerdan? ¿Cómo se le ocurre a este tipo, no? El verdadero, el pan del cielo es el maná y tal. No creían lo que Jesús estaba diciendo. Empezaron a murmurar. Pero después, más adelante, cuando Jesús dice, ok, voy a enseñarles un concepto que es un poquitito más fuerte todavía. Y entonces, ¿qué es lo que le digo? Yo soy el pan que descendió del cielo y ustedes tienen que comer este pan para poder tener vida. Pero el pan que yo voy a entregar es que mi carne. Así es que ustedes, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden. Oiga, entonces está hablándoles de un concepto que es aún más grande, más difícil de entender, más difícil tal vez de aceptar. Y es cuando entonces dice que después de murmurar, más bien empiezan a contender. Empiezan a escuchar ese mensaje y entonces al oír estas cosas, al oír que Jesús les está diciendo, yo soy el pan de vida, muchos de sus discípulos, dice ahí, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo,
¿Esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ustedes están viendo todas las cosas que yo les he hablado desde el punto de vista material. Ustedes creen que ustedes están entendiéndome a mí de una manera incorrecta. Yo estoy hablándoles a ustedes espiritualmente y ustedes lo están captando tal vez naturalmente. Por eso es que ustedes ahí en el versículo 34 me están diciendo a mí, Señor, danos siempre, dice Pablo. Porque andaban detrás solamente de lo material. Pero las palabras que yo a ustedes les he hablado son espíritu y son vida. En el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros, y oiga lo que dice, pero hay algunos de vosotros. Jesús sabía que había algunos de toda esa multitud que no creían. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. La omnisciencia de Jesús ahí manifestada. Él lo sabe todo. Él sabía, conocía los corazones. Y en el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. ¿Sí que? Si no le fuere dado del Padre. La soberanía de Dios. Dios es el que nos da la fe para creer en la revelación de Él. Óigame bien. Y nosotros entonces, o accedemos o no, o aceptamos o no, pero Él en su misericordia nos hace el ofrecimiento, nos revela el mensaje, el propósito de Dios, que Cristo Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos a ¿quién? Para que nosotros vayamos a Cristo. Por eso es que hoy algunas personas dicen que conocen al Padre, pero no conocen ni aceptan al Hijo. Yo quiero decirle a esas personas que si usted cree que conoce al Padre, pero no acepta al Hijo, usted no conoce al Padre. Porque si usted conoce al Padre, usted tiene que ir inmediatamente a ¿quién? Al Hijo. El Hijo es el que lo va a salvar a usted. Es el sacrificio de Cristo el que lo va a salvar a usted, va a perdonar sus pecados y va a darle vida eterna. Y si usted se queda con el Padre pero no al Hijo, está inconclusa la obra, le falta algo. Ahora dice la palabra del Señor en versículo 66, pongan atención, vean lo que pasa. Cuando la motivación es equivocada, al final, simple y sencillamente, esta gente termina apartándose del Señor. Oiga lo que dice, desde ese entonces, ¿qué quiere decir? Desde ese momento, cuando Él les dijo, les mostró el camino. Recuerde algo curioso y es precioso, por eso a mí me gustaría tener todo el tiempo, porque en este momento se me viene el versículo 28. En el versículo 28, la pregunta de esta multitud fue, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Se lo dice en plural, y la respuesta de Jesús en el 29 es, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, hablando singularmente, esta es la obra. Solamente hay una manera de poder llegar. Solamente hay una manera de poder entrar. Solamente hay una manera de poder ser salvo. Solamente hay una manera de poder recibir perdón de pecados. Solamente hay una manera de recibir vida eterna. Solamente hay una manera de poder estar con el Padre. La obra de Dios, dice, y esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Dice en el versículo 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. ¿Que creáis en quién? En cualquier cosa. Yo creo en Dios. Hay mucha gente que se conforma y dice, es que yo creo en Dios. Usted no me tiene que decir a mí nada. Pero déjeme decirle que no, eso no es suficiente. Tiene que ser más específico. Usted tiene que creer en quién. Usted tiene que creer en el Hijo que fue enviado por el Padre a morir por usted. Simple y sencillamente eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces dice ahí el versículo 66. Entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Y qué hicieron? ¿Siguieron caminando con el Señor? Ya no andaban con Él. En la Biblia de las Américas dice, se apartaron y ya no andaban con Él. Hermanos, la consecuencia de las personas que siguen al Señor con un motivo equivocado es que al final se apartan.
Empiezan a ver como algo duro, difícil y hasta imposible. Caen en la murmuración y la duda. Versículo 61. Versículo 64. Se vuelven incrédulos. Versículo 65. Cierran sus ojos a la necesidad espiritual en ellos y permanecen ciegos a la verdad de las palabras de Jesús. Se vuelven ciegos y no entienden que hay un vacío en el corazón de ellos en forma de Dios, que solamente Dios puede llenar, y simple y sencillamente, óigame bien, no dejan que el Padre les abra los ojos espirituales para ver la verdad de las palabras que Jesús les está diciendo. Porque, hermanos, el vacío espiritual que hay en todos los seres humanos, solamente Dios lo puede llenar. No es la religión. La religión no va a llenar ese vacío en el corazón del ser humano. La política no va a llenar ese vacío. El dinero no va a llenar ese vacío. La fama no va a llenar ese vacío. Nada más va a llenar ese vacío. Porque el vacío es en forma de Dios y el único que lo puede llenar es Dios. Pero cuando usted sigue al Señor por un motivo equivocado, simplemente se aparta. ¿Por qué? Porque usted se vuelve ciego a esa necesidad espiritual y usted cree que no tiene necesidad de Dios. Usted y yo, y usted que me escucha, tenemos una necesidad inmensa, y esa necesidad es espiritual. Es la necesidad de Dios y solamente Él puede llenar. El versículo 65, oiga lo que dice. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desobedecen la voluntad revelada de Dios. Por eso les decía yo, porque ¿cuál es la voluntad revelada de Dios en las Escrituras? Que nosotros vayamos a Él a través de ¿quién? A través del Hijo. Por eso Jesús dijo en Juan 14, ¿qué dice en el versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ustedes tienen que venir a mí para poder ir al Padre. El único acceso a la presencia de Dios es Cristo Jesús. Ese es el único acceso que hay, no hay otro. Pero ustedes desobedecen. ¿Qué desobedecen? La voluntad de Dios de que ustedes vengan a mí. Por eso es que Él dice ahí en el 65, por eso dice que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en el versículo 66, como hemos visto, lo que hacen al final, ¿qué es? Apartarse y no caminar más con el Señor. Dice, ya no andan con Él. Óigame bien, ¿qué condición más terrible es la de no caminar con Dios? ¿Se ha puesto usted a pensar por un momento qué sería de ustedes si usted ya no caminara con el Señor? Y tal vez muchas de las personas que me están escuchando han caminado y ya no caminan con Dios. Pero yo quiero decirle, arrepiéntase de sus pecados y vuelva a ser Señor. No hay nada mejor que eso. Y sabe una cosa, aquellos que se han apartado y no han caminado con el Señor se han dado cuenta, se han podido dar cuenta de que no hay nada mejor que estar con el Señor. Han experimentado quizá en su vida la vida del hijo pródigo. Y al final, a los años, se han dado cuenta de que no fue lo mejor que hicieron. La mejor decisión no fue la de apartarse del Señor. ¿Por qué? Porque la condición de nosotros sin Dios es terrible, hermano. No nos podemos ni siquiera imaginar qué sería de nosotros, de nuestra vida, si el Señor no estuviera en nuestro corazón. Y dice la Biblia que se volvieron, se apartaron, le dieron la espalda. ¿Como resultado de qué? Le dieron la espalda. Como resultado de no creer en Cristo Jesús. Miren el versículo 67, porque aquí hay algo curioso. Y en el versículo 67 les dijo Jesús. ¿A quiénes les dijo? ¿Quiénes eran los que estaban ahí en ese momento? Métase un poquito en el contexto. Son multitudes, había alimentado 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, perdón. Lo habían seguido hasta donde él fue. Ahí en Capernaum, cuando él estaba enseñando,
les da la predicación de que Él es el pan de vida. Son montones. Yo no sé, no puedo decir que sean todos los que fueron alimentados los que fueron allá, pero sí puedo ver que son muchos. Ahora, cuando llega el momento de la conversación, estos se dan la espalda, no creen que Jesús es el pan de vida y se van. En el momento cuando están dando la espalda y las multitudes empiezan a alejarse, la gente que los siguió hasta Capernaum empieza a irse, Jesús dice en el 67, ve a quiénes, a los 12. ¿Y qué les dice? Era tal vez probable que ellos también quisieran seguir a quién, a las multitudes. ¿Ha visto que muchas personas cuando les dicen, ustedes qué quieren hacer? Y hay muchos, levantan la mano, se va con la mayoría. Hermano, vamos a tener el almuerzo del Día del Padre. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Una carne asada o compramos algo? Y tal vez usted quiere en realidad una carne asada, pero como es que la mayoría dice, compremos algo, usted hace. Usted levanta la mano también, usted se va con la gente, ¿verdad? Usted se va con la mayoría. Usted simple y sencillamente se apunta para ser otro más del montón. Pero no dispone su corazón para hacer una diferencia. No dice, no, yo quiero una carne asada porque por esto y esto y esto. No. Usted simplemente, aunque no quiera, levanta la mano, ¿verdad? Jesús se dirigió a aquellos 12 y aquellos 12 pudieron haberse visto tentados a seguir a la multitud. Le habían dado la espalda, no lo habían entendido. Era algo difícil para ellos de entenderlo y se habían ido. Pero ahora ellos se encontraban ante el maestro y tenían que responder. Y oiga lo que dice el Señor, dice en el versículo 67, ¿queréis acaso iros? Oiga la palabra que usa, también vosotros. ¿Son ustedes diferentes a los que acaban de apartarse? ¿O son ustedes también como ellos? ¿Por qué es que ustedes me siguen? ¿Cuál es el motivo que ustedes tienen para estar aquí? Él se dirigió a ellos. Ya tengo que irme, qué lástima. Ese reloj me indica. Y apenas estoy empezando a compartir mi otra parte. ¿Cuál es el motivo de ustedes? Les dice, ¿acaso quieren irse ustedes también? Tiempos cuando aquellos les estaban dando la espalda. Él quiere saber si todavía hay gente que está dispuesta a seguirlo a Él por lo que Él es. Por lo que Él es. Y en el versículo 68, mire lo que dice la palabra. Y ya les digo desde ahora, no voy a poder terminar, no voy a correr. Dice, le respondió Simón Pedro. Estúdiese estos dos versículos más bien, desde el 68 al 69. Estúdiese eso. Oiga lo que dice, porque ellos encierran una verdad tremenda. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Le respondió Simón Pedro, el cabecilla. Digamos, su encabezador era el más importante, pero fue el que encabezaba el grupo y el que se levantó para hablar. Recuerden que Pedro era así, ¿verdad? Él se levantaba y decía, era osado el tipo, aunque después tuviera que arrepentir. Dijo entonces Jesús, dice, le respondió Simón Pedro, Señor. Y con solo ese Señor tenemos que detenernos ahí un gran rato. Porque solamente eso nos muestra a nosotros algo tremendo. ¿Cuál es el título que utiliza Pedro para dirigirse al maestro? Señor. Y eso está reflejando algo que está en el corazón de Pedro, que aunque es un hombre imperfecto y que no sabe que dentro de unos poquitos días él lo va a negar, pero sin embargo refleja una verdad en el corazón de este hombre. Y por eso le digo, estudies estos dos versículos, porque de estos dos versículos vamos a predicar la próxima vez. Señor, lo siguen ¿por qué? Lo siguen porque Él es el Hijo de Dios, el Mesías enviado por el Padre para darle salvación y vida eterna. Vean el versículo 40. Y esta es la voluntad del Padre, que me ha enviado, que de todo aquel que ve, y aprenda o estudie ese versículo, dice, que ve al Hijo y cree. ¿Por qué le digo que se lo estudie? Porque no es lo mismo ver, sino creer. Nosotros tenemos que ver, pero tenemos que creer. Y oiga lo que dice.
todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que yo quiero que nos vayamos para nuestra casa. Llegó el momento en donde no puedo continuar la predicación porque no voy a poder terminar, pero sí que usted se vaya pensando. Ya Dios nos va encarrilando, Dios nos va enseñando cuál es ese único motivo que debemos de tener nosotros para seguir. Y usted puede ir escudriñando su corazón desde ya. ¿Cuál es el motivo por el cual usted sigue al Señor? Y si ese motivo está un poco equivocado, simplemente abre el corazón. Porque a veces, tratando de ser muy piadosos, decimos y damos muchas respuestas. Yo sigo a Cristo por esto. Te sigo por lo que tú me das. Tú eres tan bueno, Señor. Me bendices cada día. Señor, me sanas a mí. Sí, pero ¿qué pasa si no sana a tus hijos? ¿Qué pasa si no te da? ¿Qué pasa si no hay para comer? ¿Qué pasa si hay enfermedad? ¿Lo seguirás amando igual? Porque la única motivación para seguirlo a Él es Él mismo. Y por eso incline su rostro. Y antes de irnos para la casa, luego vamos a continuar con esto. Y le dejo de tarea, estudiense sobre todo esos dos versículos que siguen. Dios quiere hablar al corazón tuyo y al corazón mío. No importa las motivaciones que nosotros hayamos tenido hasta ahora. No importa lo válida que parezca. Abramos el corazón para que Dios revele el único motivo por el cual nosotros debemos de seguir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos porque en esta mañana tú, Dios mío, nos has bendecido, nos has dado la oportunidad de alabar y bendecir tu nombre. Nos has dado la oportunidad de adorar tu nombre, Señor. Nos hemos regocijado delante de ti. Tú eres el Dios soberano y poderoso, Dios precioso, que dirige nuestros pasos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te exaltamos hoy. Señor, rogamos que tú, oh Dios, abras nuestros corazones para que podamos entender. Nos enseñes, Señor, oh Dios, a caminar en tu voluntad. Nos reveles cada día, Señor, lo precioso de la Escritura y cambies cada una de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús queremos seguirte, pero queremos seguirte con un motivo, Señor, oh Dios, correcto. Queremos seguirte por lo que tú eres. Señor, esa respuesta de Pedro aún solamente con empezar, solamente con llamarte Señor, estaba respondiendo y enseñando de alguna manera, mostrando su corazón. Y queremos nosotros, Señor, buscarte también, porque en nuestro corazón tú eres Señor. Eres Señor. No hay nadie como tú. Tú eres único, Señor, mayor que cualquier otro. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre precioso de Cristo, Señor, oh Dios mío, que tu palabra, Señor, oh Dios mío, como martillo que quebranta la piedra, penetre hasta lo profundo y nos ministre, nos enseñe. Señor, y que tú hables a cada uno de mis hermanos, a nuestra vida, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están más allá. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que si hasta el día de hoy, Señor, hay personas que están escuchando el mensaje y todavía no han abierto su corazón para ti, yo te pido que tú inquietes sus vidas, Señor. Tú a través del Espíritu Santo los convenzas de que ellos son pecadores y necesitan arrepentirse, necesitan volverse a ti. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por la obra de Cristo. Y si tú nunca le has aceptado, nunca le has recibido, yo te invito para que en este momento abras tu corazón y lo recibas a Él como el Señor de tu vida. Y como Pedro digas, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Exaltado seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por este domingo de bendición.
Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, por mis hermanos, por la semana que terminó ayer, por la que hoy empieza. La pongo delante de ti, cada una de sus vidas, la familia, los que no están aquí todavía. Padre, te pido que los bendigas y que donde quiera que estén los guardes, que los cuides, Señor, oh Dios del virus, que los protejas y suplas todas sus necesidades. Que tú, oh Señor, nos sigas guiando con tu Santo Espíritu y que lo que hagamos sea siempre para tu honra y para tu gloria. Señor, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.